Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Felicitaciones a todos los estudiantes de mi país, Colombia, que inician labores nuevamente mañana. Hombre, yo hoy vi varios videos, amigos, de cuando las tropas rusas llegaron a Lysychansk. Y a mí me conmovió sobremanera ver estas mujeres, niños, adultos en general y de la tercera edad, felices porque llegaban los rusos a Lysychansk. Se quejaban de los malos tratos de parte de las tropas de Ucrania, pero la ventaja es que estos videos se pueden ver por las redes. Esto no es ningún cuento, ningún fake news. Me gustaría mucho que ustedes vieran esos videos, porque yo estoy completamente seguro de que si yo muestro esos videos en mi canal, me podrían bloquear el canal, porque tienen tanto poder en la actualidad. El tema de restringir todo tipo de información que esté a favor de Rusia, que esa es prácticamente una política no solamente de parte de los dueños de esta plataforma desde donde les estoy hablando, sino de muchas otras plataformas. Población rusoparlante en la zona de Donbass de Ucrania, originarios de Rusia, seres humanos que en los últimos 8 años han vivido prácticamente entre la espada y la pared. Hoy en día vemos cómo son unos cuantos seres humanos, no solamente los que tienen capacidad de hundir ese botón rojo nuclear, sino quienes después de tantas propuestas de envíos de armas, de ayudas, son aquellas personas que en última instancia son quienes envían estas armas a Ucrania, no solamente de parte de Estados Unidos, sino de los países de la Unión Europea, de la OTAN. Son quienes en última instancia, y sin considerar el tema de la afectación de estas armas, siguen una directriz y una consigna de que tienen que enviar estas armas por A, por B o por Z, puesto que de ello dependen sus empleos, porque de ello depende del salario que reciben, con el que sostienen a sus familias. Miren hasta dónde va el tema de la guerra en Ucrania. No es solamente el tema filosófico, el tema psicológico, el tema realmente estructural, es el tema de el billete, el dinero, es el tema de cómo estas empresas fabricantes de armas, si no tienen quien defienda el tema de la guerra en Ucrania, ven cómo sus acciones podrían colapsar, cómo estas empresas podrían desaparecer. Y es ahora cuando se aprovecha la coyuntura de la guerra, es como cuando hay viento que uno le da una cometa aprovechando el viento. Por ejemplo, aquí en mi tierra en agosto, es la época de las cometas. La época de la guerra es ahora, mes de junio, y vamos ya para 5 meses. Y esto está que se calienta, y esto está que aumenta el escalamiento, y esto les encanta a estos fabricantes de armas. Me gustaría investigar el tema de cuántos políticos de la OTAN, de la Unión Europea, de los Estados Unidos han recibido dinero de estas empresas. De pronto eso se llama corrupción. De pronto este canal, si investiga algún día el tema de la corrupción, si de pronto investiga paso a paso y muestra con datos concretos y pruebas quiénes han sido los corruptos políticos que están indirectamente causando
esta situación tan caótica en Ucrania. Qué bonito sería poder por este canal investigar ese tema. Sin embargo, el tiempo corre y esto sería un video posterior. Hoy en día, así como en Estados Unidos celebran el Día de la Independencia 4 de julio, y a pesar de lo que ocurrió en Highland Park, Illinois, la gente en un país de más de 300 millones de habitantes están felices. Así están felices los habitantes de Lysychansk, los habitantes de un lugar que queda ubicado en Lugansk, parte de Donbass. Donbass, próximamente bajo el control de Rusia. Quiéralo o no lo quiera Zelensky, acéptelo o no lo acepte el mundo occidental, porque mientras Putin conquista territorio, Zelensky pide más dinero, pide más armas. Miren qué dicotomía, miren qué situación tan sui generis en pleno siglo XXI, año 2022. Hoy en día, y a pesar de todo lo que se ha dicho, Ucrania continúa siendo para Rusia una amenaza existencial a su territorio, a su gente, puesto que Zelensky se hace el que no oye, no ve, no entiende y continúa ya metido en ese búnker, actuando como un hombre con una posición rígida que paso a paso está permitiendo que otras personas, no él, tomen determinaciones como lo que ocurrió hace unas horas en Belgorod, allá en Rusia, que fuerzas nacionalistas lanzaron misiles contra posiciones de Rusia. Claro que él corrió a disculparse, ni más faltaba, por temor a que el oso allá en Siberia le atacara el búnker, se lo incendiara, se lo derritiese, se lo convirtiese prácticamente en la mínima expresión. Y eso lo sabe Zelensky al pie de la letra. Obviamente que un hombre que simplemente utiliza su uniforme verde para demostrar que tiene fortaleza militar, que después de dar sus discursos ante los parlamentos del mundo, se va con esta camiseta a las zonas de combate, algo que realmente no ocurre. Es, sin lugar a dudas, algo real. Estados Unidos y la OTAN desde el año 2014 entrenaron a más de 10.000 hombres de las fuerzas militares de Ucrania. ¿Y quiénes fueron los que dieron este tipo de entrenamiento? Entrenamiento que no ha logrado la victoria, entrenamiento que realmente no ha brindado resultados a las fuerzas ucranianas. ¿Quiénes fueron estos entrenadores mercenarios que solamente se lucraron con sus sueldos y tampoco hicieron por ayudarle a las fuerzas de Ucrania, que hoy en día son fuerzas derrotadas, como lo demostró Rusia en el día de ayer en Lysychansk? Porque Rusia no le está rogando al mundo por ayudas, porque Rusia no está extendiendo la mano al estilo limosnero pidiendo armas y ayudas, sino que Rusia está fabricando sus propias armas, porque Rusia está generando su propia logística para el envío de soldados a su estilo, a su amaño, a su gusto, al sistema de su cultura, porque no le podemos embutir a todos los países del mundo el tema cultural de que todos tienen que pensar como piensan los Estados Unidos. Hoy en día, mientras tanto, la OTAN se siente muy orgullosa porque va a enviar 300.000 hombres y creo que mujeres también a esta guerra sin rumbo, porque son soldados preparados para la guerra a posicionarse en ubicaciones en territorios de la OTAN, pero hombres y mujeres que desde ya
les dicen que sin lugar a dudas no pueden ingresar ni a 1 centímetro de territorio ucraniano. ¿Cómo creen que se sienten estos combatientes ante esta imposibilidad de ir a luchar por la guerra que ellos han sido indoctrinados a ganar? ¿Cómo se le va a decir a un soldado que vaya a luchar y a ganar una guerra cuando se le dice que aquí no puede y allá tampoco, pero que aquí sí, en territorio de la OTAN, a engordar y a comer sin hacer nada? Porque realmente eso es lo que está pasando con estas fuerzas de la OTAN. Son fuerzas que no están luchando. Son fuerzas que no están interviniendo en el tema de la guerra. Son fuerzas que están dedicadas a prácticamente posar de bonitos con estas fotos, posar de bonitos con estos selfies, pero nada de guerra, nada de confrontación. Y Putin realmente no ha cambiado su promesa con respecto a Ucrania. Él ha sido muy enfático. Si Ucrania quiere ser país miembro de la OTAN, que así sea, pero sin Crimea y sin la parte oriental de Ucrania. Y créanme que no solamente esto, sino también Odessa, Odessa cerca de Transnistria, y la posibilidad de que Ucrania, si continúa con esta actitud guerrerista, va a perder toda su salida hacia el mar del norte. No soy quien esté allá pues dictando pautas. Lo veo así desde la distancia, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hace pocos días, el presidente de Ucrania lanzó un mensaje que fue el siguiente. Él dijo: la situación del Donbass depende de cómo nos vaya en Severodonetsk y Lysychansk. Perdón. Y yo pregunto, ¿cómo les ha ido a los ucranianos en Severodonetsk, o dicen Sivierodonetsk y Lysychansk? De lo peor, porque las tropas ucranianas han sido humilladas, algo que ellos llaman repliegue táctico. Cuando uno se refugia, huye del enemigo, sale corriendo. Eso se llama en el lenguaje de Ucrania, en el idioma ucraniano, repliegue táctico. Al paso que va la guerra, este repliegue táctico de parte de Ucrania va a ser el responsable directo del triunfo de Rusia en esta guerra, sin lugar a dudas. Y cada que Ucrania pierde 1 centímetro cuadrado de territorio, envía un mensaje, no sé si por Twitter o por Facebook o por YouTube, o como lo haga el presidente Zelensky, cada que está perdiendo territorio, envía un mensaje al mundo occidental. No, señores, la única solución, envíen más dinero, envíen más armas, que vamos a retomar estos territorios perdidos. ¿Hasta cuándo este señor Zelensky, el de la camiseta verde, va a continuar? Chistelensky, con este chiste que el mundo occidental se está creyendo. Me pareció curioso ver cómo de parte de Rusia hay helicópteros que navegan por el espacio aéreo ucraniano, bombardeando áreas en las que hay mucha beligerancia de parte de Ucrania, pero no he visto el primer helicóptero ucraniano navegando por ese espacio aéreo, como aquí en Medellín, Colombia, que hay un helicóptero que no deja dormir, el helicóptero de Fico, toda la noche dando vueltas hacia nowhere. Pero en Ucrania no existen estos helicópteros protegiendo su espacio aéreo. ¿Cómo es que este señor Zelensky se atrevió a hostigar a Rusia sin tener al menos un solo helicóptero que dé vueltas, que proteja a la población? Esa no es la función del presidente de Ucrania, proteger la paz y la seguridad de su pueblo, y no lo está haciendo.
y esos helicópteros que envía el mundo occidental con toda seguridad, no va a ingresar el primero, porque donde ingrese el primero, ahí sí se calienta la situación. Yo pregunto, amigos del canal, porque sí, hay gente que se burla de Rusia. Yo soy ciudadano de Medellín, Colombia, colombiano. Nací en Colombia, vivo en Colombia y aquí voy a morir. Nunca tomaré ciudadanía de ningún otro país. Pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué Rusia, que estuvo a 30 kilómetros de Kiev con sus tanques? Sí, ustedes lo vieron, yo también lo vi. Un gran ridículo, cómo estos niños con sus drones atacaban estos tanques. Sí, un gran fiasco. Y Rusia salió de Kiev, claro. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando estaban las tropas rusas a 30 kilómetros de Kiev no utilizaron sus misiles, que los tienen hasta hipersónicos? ¿Por qué desde Moscú Rusia no ha enviado misiles a Kiev? Simplemente porque ese no es el tema, porque esa no es la política de parte de Vladimir Putin, por mucho que quieran venderle al mundo todo lo contrario. ¿Hasta cuándo va a continuar el presidente de Ucrania vendiendo la idea de que él es miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Porque tiene una camiseta verde. Él nunca va al campo de batalla. Claro, inmediatamente salen los amigos del canal a decir que, claro, y Putin también tiene su saco y corbata y tampoco sale a la hora de combate. Eso no es cierto. En Rusia es por obligación pertenecer a las Fuerzas Armadas, hacer ejercicios militares, entrenamiento militar. El mismo Vladimir Putin, que trabajó para la KGB, es un hombre que no lo pueden comparar en cuanto a entrenamiento y conocimiento de las armas con Zelensky, amigo de los chistes. Son dos personas diferentes, no las pueden comparar. Finalmente, yo creo que las guerras no solamente se acaban matando y destruyendo, las guerras también se logran ganar convenciendo al enemigo para que no continúe luchando, convenciéndole de que por mucho que siga tratando, no lo va a lograr, como lo hacen los competidores a nivel comercial, convenciendo a las empresas de que mejor desistan y tiren la toalla. Esto es algo que está logrando Rusia en los últimos días en Ucrania. Pero claro, Zelensky, el hombre del búnker, no puede aceptar derrota. Un hombre que lleva casi 5 meses allá enterrado en un búnker y quiere continuar vendiendo la idea al mundo de que él es el que va a ganar la guerra, de que cuando sus tropas se repliegan es porque están ganando, de que replegarse es ganar, de que colapsar la economía de una empresa es ganar, de que cuando los empleados de un país el sueldo no les alcanza, eso es un triunfo para la economía de un país. ¿Hasta cuándo este señor va a creer que los ciudadanos del mundo somos imbéciles? Hasta que siga replegando, el repliegue sigue hasta Polonia y va a continuar diciendo de que su país está ganando esta guerra. ¿Cómo va a ser el resultado final de esta guerra? Como un partido de fútbol, pero al estilo de Zelensky. Repliegue total de sus tropas hasta Polonia. Gran triunfo con champaña francesa. Allá va a estar este hombre cuando sus tropas estén ya arrinconadas cerca de la frontera de Polonia. Él va a continuar vendiendo la idea de que Ucrania está ganando la guerra. Y cuando Rusia conquiste el control de todo el territorio de Ucrania, la idea es que Rusia
han sido derrotados, han perdido esta guerra y va a ser ese el momento cuando él va a plantear la idea de que ahora sí envíen armas y dinero porque vamos a retomar el control de Ucrania. Y yo digo, Dios mío, ¿de dónde apareció esta lógica que está esbozando este hombre después de casi 5 meses de guerra? ¿Y qué mensaje le envía Zelensky a sus hombres? Un día sin humillación es un día perdido. Como decía lo mismo cuando él contaba sus chistes. Un día sin humillación para las tropas de Ucrania es prácticamente un día perdido. Yo sé que me pueden estar escuchando los amigos del batallón de Azov que tanto dolor causaron en la zona de Donbass. Muy bueno. Amigos de Azov, del batallón de Azov, me encanta haber visto estos videos del día de hoy de la población de Donbass, casi que llorando, agradeciendo la libertad que estaba brindando el ejército ruso en estas zonas. Me encanta que el batallón de Azov finalmente está recibiendo una lección que ya el presidente de Rusia desde el comienzo, febrero 24, les había anunciado. ¿Acaso creen que porque tienen estos tatuajes de la época de los años 1940, 45, eso los hace acreedores y a tener el derecho a arrodillar y a humillar a la población de un pueblo, a la población de un sector de Ucrania? Les ha llegado su fin y esto se lo está demostrando Vladimir Putin a paso con el tema de la desnazificación, porque van a tener que borrar estos tatuajes de la época de Adolf Hitler, no sé con qué químico, que no les cause tanto dolor en la piel como el dolor que han causado al pueblo de Donbass. ¿Quiénes son los grandes perdedores hoy en día? No solamente los soldados de Zelensky, es el pueblo europeo, con esas cuentas tan altas de gas, de energía, con ese tema de que no pueden dormir pensando en que ya llega el invierno. Y no les hablo a los ricos, a los oligarcas de Europa, les hablo a los más pobres, incluyendo a aquellos que les toca dormir a la intemperie allá en las calles de Europa, como en las calles de Estados Unidos les toca lo mismo. ¿Y qué dice el presidente Zelensky? Ahora que sus tropas fueron humilladas en Lysychansk, no que se tuvieron que retirar porque estaban totalmente cercadas, porque fueron tropas humilladas. Y eso para el soldado es gran dolor, la humillación. ¿Qué pide Zelensky? Otros 50.000 millones de dólares para él poder retomar territorio perdido. Pero es que ya Zelensky se parece al cuento del pastorcito mentiroso. Ya nadie le cree a este señor. Nadie le cree porque todas sus consignas, sus propuestas no tienen sentido. Él parece un jugador de casino que cada que va con su dinero a recobrar lo perdido y cada vez sale sin el dinero, sale sin recobrar un peso, es lo mismo que está haciendo con esta solicitud de armas y de dinero al mundo occidental. ¿Por qué creo yo que está ganando Rusia? En el tema de las armas. Porque estas armas que ha prometido el mundo occidental a Zelensky no están llegando. Y las que llegan no son las armas que necesitan sus fuerzas armadas. Cada día que Zelensky entrega a sus tropas a la derrota, cada día que Zelensky le vende la idea a su pueblo de que él va a retomar territorios conquistados por Rusia, es un día perdido. Y el año tiene 365 días para perder. O hay que enviarle una calculadora a este señor. Miren que cuando él trataba de convencer al mundo de que
Rusia había hecho el ridículo en la capital de Kiev. Señores, capital de Kiev tiene aproximadamente 3.5 millones de habitantes. ¿Y sabe cuántas tropas había enviado Putin a ese lugar, a esa capital? 40.000. No envió la suficiente cantidad de tropas para tomar control, pero sí para disuadir al enemigo, para que las tropas de Ucrania se concentraran en defender a Kiev y luego Rusia poder tomar control de Donbass. Esto a mí me va a dar la razón la historia. No porque yo lo diga, porque realmente así fue el plan de parte de Rusia. Mientras Rusia gana territorio, Zelensky gana dinero. Y no sé dónde lo guarde, qué cajas fuertes tenga en su país o en otros países del mundo, y es asunto suyo, y a mí no me importa si está ganando mucho o poco o dónde está escondiendo su dinero debajo de la cama. Es problema de cómo maneja él su ética, de cómo maneja él su moralidad. Ahora, algo que los medios informativos no han anunciado. Luego de este gran triunfo en Severodonetsk y en Lysychansk, es que de ahí para abajo, que es finalizar control de Donbass, o sea, tomar Donetsk ya, Lugansk bajo control de Rusia, es prácticamente de bajada. Es de bajada sin puentes, es de bajada sin ríos, es de bajada para el triunfo de las tropas de Putin, del ejército de este hombre que ha sido tan humillado, tan maltratado, tan prácticamente por las redes que han hecho tanta difusión, prácticamente convirtiendo a las tropas de Rusia en unas tropas genocidas, capaces de cometer crímenes de guerra tipo Pucha y Bucha quedó en el aire sin pruebas contundentes, y Kramatorsk también quedó en el aire, y todos los eventos próximos donde quieran involucrar el tema de la malicia, del genocidio de parte de Rusia, tienen que esperar a que hayan pruebas contundentes. Ricardo, muchas gracias, amigo del canal. En Alemania, escuché ahora un comentario, están cansados con tanto BS o BS, amigos del canal, ustedes entienden qué significa eso. Claro, un pueblo alemán que ya les vienen las cuentas o ya les están llegando las cuentas de energía y ya viene el invierno, están cansados de tanta burla. Scholz, pues él ha visto la situación, él ha prometido armas y ha enviado creo que menos del 10% porque él sabe realmente como buen político cómo es la situación, pero ya el pueblo de Alemania entiende que esta guerra planteada por Zelensky es un asunto perdido, es un asunto que no tiene carta de presentación. Y cada que Ucrania pierde parte de su territorio, le piden más dinero al mundo occidental. ¿Acaso Biden tiene tanto dinero en su cuenta, en su bolsillo? ¿Cuánto dinero del que Biden está enviando a Ucrania, que viene de los impuestos que paga su pueblo, viene del bolsillo de Biden? Creo que $0. Él simplemente firma, y una firma vale 50.000 millones de dólares y de ahí no le descuentan ni un centavo a la cuenta del presidente de los Estados Unidos. Este hombre, Zelensky, es un mal jugador de casino. Es un hombre que continúa al estilo contrario de Einstein, utilizando un sistema diariamente que no funciona para lograr el éxito en la guerra y no cambia su modo de pensar. Este hombre es prácticamente un hombre fijero, que donde se fija una propuesta o un método no cambia, así sea que todo su país, su territorio, su dinero, la bonanza de su país, sus reservas, se vayan por el retrete. Lysychansk
no, en Lysychansk, no forzaron a las tropas a tener que replegarse tácticamente. Estaban prácticamente cercadas, no por un lado ni por tres, por los cuatro lados. Les tocó escaparse prácticamente por las rendijas a las fuerzas ucranianas, las fuerzas que más apoyo han recibido de parte de todo el mundo en toda la historia del planeta Tierra. Y mientras Zelensky pide armas y pide dinero, estuve investigando el día de hoy, no pide ni un mendrugo de pan para sus tropas. Parece que las tropas de Ucrania viven del aire y viven del agua. Zelensky, mientras tanto, está en sus banquetes en el búnker allá en Kiev. Y Zelensky lo tiene muy en su cerebro, en el fondo de su cerebro. Él sabe que mientras la propaganda continúe vendiéndole al mundo occidental la idea de que él va a triunfar si le envían más armas, la industria de las armas va para arriba, lo mismo que las sanciones. La realidad es que en Ucrania todas estas armas de la época soviética se le están acabando. Y todas estas armas computadorizadas, sofisticadas, de la última tecnología, allá no las saben manejar en Ucrania. Armas tan sofisticadas que no solamente no las saben manejar, operar, sino que se dañan y no hay quien las repare. Y ese es el terreno de arena movediza en el que está prácticamente edificando Zelensky su política de guerra para los próximos meses de este año 2022. Y mientras los países del mundo piensan en el tema de la inflación, de la devaluación, del alto costo de los commodities, Zelensky, allá en su búnker, es el hombre que está creando esta arquitectura hacia el caos del planeta, porque desde allá de su búnker y sin el más mínimo ánimo de buscar una solución pacífica, no al estilo Kissinger, que dicen que como tiene más de 90 años y lo uno, lo otro, pero Kissinger ya advirtió, hacen el acuerdo hoy o mañana con menos territorio bajo el control de Zelensky. Ucrania, un país sin la base militar que tiene Rusia, sin la capacidad logística, sin la cantidad de dinero ni reservas de oro que tiene Rusia, es un país que se enfrentó a pelear con un enemigo contra el cual no tiene la más mínima capacidad de ganar esta guerra. Y estos países que continúan enviando arma y dinero, tarde que temprano, se van a tocar sus líderes enfrentarse contra sus poblaciones y ahí la situación va a empeorar todavía más. No solamente para Ucrania, que se va a quedar sin armas y más dinero, sino para estos países que van a tener ya a última hora que buscar soluciones a este gran dilema, dependiendo solamente de estos mismos líderes que fueron los mismos que los llevaron al abismo que vamos a vivir en los próximos meses. Muchas gracias, amigos, por participar y los espero en el día de mañana.